Ok, esto como quiera lo puedes editar, ¿verdad que sí, Nelson? ¿Todavía no? Ok, so me dices cuándo para poner de pie a la gente. Pónganse de pie, por favor. Dios les bendiga. Gracias por venir y escuchar esta serie de mensajes sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Gloria a Dios. Abra su Biblia conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. Gloria a Dios. Se vale alabar a Dios. También usted que me está viendo ahí por la plataforma social, alabe a Dios también. Gloria a Cristo. Hoy más que nunca deberíamos estar al tanto de la profecía, porque estamos viendo lo que se está desenvolviendo ahorita en Ucrania. Rusia ha invadido a este país soberano y los países circunvecinos de Ucrania ya también están juntando ejércitos para prevenir a Rusia si quiere expandirse a otros países circunvecinos. El problema es que los países de Europa cuentan con armamento nuclear, y como lo cuenta también Rusia, y Rusia ya hizo una amenaza. Putin hizo una amenaza diciendo que si se meten en el conflicto con Ucrania, él va a responder de tal manera que se van a arrepentir. Imagínense un dictador amenazando al resto del mundo de esa manera. Y la iglesia, ¿qué tiene? Como si nada está pasando. Mi hermano, Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya encontraron Apocalipsis 3 del 1 al 6? Dice la palabra de Dios así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos das de congregarnos, la oportunidad que me das de predicar esta palabra. Me hago a un lado, Señor, para que tu Santo Espíritu tome control de esta reunión, Señor, y que mis palabras, Señor, no regresen huecas ni vacías, sino que también cumplan el propósito por cual es enviado. Bendice, Señor, a mis oyentes presenciales y a aquellos que nos están sintonizando a través de la plataforma social. En el nombre poderoso de Jesús te pido esto, y todos dicen amén. Tome su lugar. Quiero hablarles por los siguientes minutos con el tema que he escogido hoy: la iglesia de Sardis. Sardis, la iglesia muerta. La iglesia muerta, Sardis. Estaba muerta y no lo sabía. Wow. Ahí fue donde se inventó el dicho de los zombies. ¿Usted ha visto una película de zombies? Los zombies son personas que están muertas y no lo saben que están muertas. Y cuídese, porque les gusta comer a la gente. De esos hay en la iglesia también. Les gusta comerse a la gente, gloria a Dios. Cuidado con ellos. Sardis era una iglesia que quería ser aceptada por el mundo. Una iglesia que quería ser aceptada en todos los círculos sociales. Una iglesia que no estaba ahí para
ser diferentes, sino que mezclarse con la sociedad. Algunos descubrimientos arqueológicos que se han llevado a cabo en esa área de Sardis, descubrieron algo muy peculiar. Encontraron una sinagoga de judíos. Había presencia de judíos, porque cuando Pablo fue y evangelizó a Éfeso, y de ahí se esparció todo el evangelio, y llegaron ahí a Sardis y establecieron también presencia cristiana en ese lugar. Pero en esa sinagoga encontraron que dentro de sus pilares y sus paredes, e incluso un altar que encontraron ahí, tienen imágenes inscritas en la piedra, imágenes romanas, y tenían escritos en griego. Cosas así, parece ser muy insignificantes, pero si uno conoce la cultura judía, ellos nunca jamás escribirían nada que no fuese en su lenguaje natal. Ellos nunca aceptarían ninguna figura grabada en piedra, mucho menos dentro del mueblario de la sinagoga. Y encontraron todas estas imágenes inscritas en piedra, haciendo honor al imperio romano. Sardis era una iglesia que aceptaba a todos así como viniesen, con tal de que los aceptaran a ellos también. Dios no nos llamó a ser igual que los demás. Dios nos llamó a ser diferentes. Dios nos llamó a ser diferentes. Que vives y estás muerto. Óigame, esa declaración debe de estremecer a cualquier persona viviente. Vives, pero estás muerto. Hay otras citas en la Biblia que también nos conmueven cuando las leemos. No sé usted, pero en Jueces capítulo 2, verso 10. En Jueces capítulo 2, verso 10, después de la muerte de Josué, dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Wow. Imagínense, después de que Josué junta a la gente y junta a su familia y les declara a ellos: decidan a quién van a servir ustedes, a qué dioses van a servir, si a los dioses que servían vuestros padres al otro lado del río, o a Jehová. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos los demás repitieron: también nosotros vamos a servir a Jehová. Pero nomás murió Josué, nomás murió esa generación que llegó con Josué. Y dice: se levantó una generación que no conocía a Jehová. Óigame, esa declaración debe de estremecer a cualquier ser viviente también, pero no debemos de estar adelantándonos, apresurándonos a quejarnos de esa generación. No, porque nosotros estamos viviendo lo mismo estamos viviendo nosotros. Estamos levantando una generación que no conoce, ni sirve, ni tiene interés de servir al Señor. Tenemos familia. ¿Dónde están sus familias? ¿Dónde están? Están en la casa. ¿Usted cree que esa es la manera de servir, de animarlos a servir a Dios? Están en la casa. Ah, pastor, ¿para qué dice eso? Me hubiera quedado yo también en la casa. Bueno, pues ese es el problema. No estamos transmitiendo la necesidad, la urgencia de servir a Dios. Estamos nosotros también creando una generación que no conoce a Dios. Hay otra cita en Jueces capítulo 16, verso 20, hablando de Sansón, o de Sonsón, como dicen por ahí algunos. Se quiso escapar de los lazos de los filisteos después de que había estado con Dalila, y dice la Biblia que en la tercera ocasión que quiso hacer, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Wow, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Son declaraciones que, óigame, tan difíciles. No sabía. Y
Pero también, como le dije, no nos apresuremos a juzgar a Sansón, porque hay muchos predicadores que están ocupando púlpitos y no saben que el Espíritu de Dios ya no está con ellos. Hay cantantes que solamente cantan porque tienen la habilidad, pero no está el Espíritu de Dios con ellos. Hay músicos que tocan su instrumento, pero no lo hacen con unción porque no está el Espíritu de Dios con ellos y no lo sabían y no lo saben. En Hechos, y este capítulo 19, verso 2, Pablo, encontrándose con algunos discípulos de Apolos, les dice: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando creyeron? Y responden ellos, Hechos 19, 2. Y ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero como le dije, antes de apresurarnos a juzgarlos, autoexaminémonos nosotros también. No se está predicando sobre el Espíritu Santo en muchos púlpitos. Y muchos de esos púlpitos son autodenominados pentecostales. Lo único que ya no tenemos nada de pentecostales. Lo único que nos ha quedado de pentecostal es ser costales del diablo. Nomás son costales del diablo. Dígame aucho, ay, 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 pero diga algo. O sea, hace mucho tiempo que muchas iglesias, muchos púlpitos, muchos pastores dejaron de predicar, de enseñar la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. So, Sardis, si le cambiamos, Sardis está describiendo un periodo de la historia. Sardis se está llevando a cabo, todo este drama se está llevando a cabo en un periodo de la historia que nosotros conocemos como la Edad Media, the Middle Ages, la Edad Media. En ese tiempo la iglesia papal, la iglesia católica apostólica romana, estaba en control de todo el aspecto de la vida cotidiana, estaba en control de toda la vida política también. Reyes tenían que ir a Roma y besar el anillo del Papa para que el Papa lo reconozca como el rey de ese país. Si el Papa no lo reconocía, tenía problemas en su país. Todos los dignatarios hasta el día de hoy, llegan a Roma y van y le besan el anillo al Papa. Todavía. Era una temporada y cada carta que se está escribiendo a todas las iglesias, Cristo está marcando el estado espiritual de la iglesia. Está diciendo cómo está la iglesia en ese periodo. Pues sabemos que en Éfeso han dejado su primer amor. Y es el principio del decaimiento espiritual de toda persona y de toda iglesia, es dejando a Dios, olvidándose de Dios. Mi hermano, ¿se espera algo bueno? If you leave God, if you forget about His love, can you really expect something good to happen? Of course not. Y luego sigue con Esmirna. Algunos que todavía querían amar y amaban a Dios y no negaban su fe. Era una iglesia perseguida, era la iglesia que estaban dando de comer a las fieras del campo en el Coliseo. Eran los que no negaban su fe, eran los que servían de antorcha en la noche cuando sus cuerpos eran quemados para iluminar las calles de Roma. Después vemos a Pérgamo, la iglesia traicionera, que dijeron: bueno, if you can't beat them, join them. Si no les puedes ganar, únete a ellos. Entonces la iglesia empezó a traicionar sus convicciones doctrinales, sus convicciones morales, y empezó a ser igual que el mundo. Traicionó su doctrina en Pérgamo. Y en Tiatira, ya el mundo está completamente dentro de la iglesia. El sistema papal empezó en el periodo de Tiatira. Y ahora llegamos a Sardis. Mire cómo empieza el decline. Llega hasta el punto de que está muerta.
Porque nada bueno sucede cuando dejas tu primer amor, cuando aceptas las reglas del mundo y por tal de que no te hagan burla, te pareces al mundo, hablas como el mundo, te juntas como el mundo. Nada bueno va a suceder. Ahora nos trae a Sardis, la iglesia muerta. Vives, pero estás muerta. Y dice, pero sé vigilante, el verso 2 del capítulo 3, sé vigilante. Sé vigilante. No solamente lo dice en una manera simbólica, pero también una manera histórica, porque Sardis estaba construida sobre una colina, sobre un cerro, y se consideraba impregnable en contra de cuando venían en contra de ella ejércitos invasores. Y estaban muy confiados en los muros y en la colina, en el cerro donde estaban, que nadie podía subir y tomar la ciudad. De tal manera que no tenían ellos centinelas vigilando si venía ejército invasor o no. Hasta que una vez llega el imperio de los persas y toman la ciudad, porque no había nadie guardando vela si venían enemigos o no. So, le dice también a la iglesia, sé vigilante, no te valgas de porque estás en la iglesia, de porque llevas tantos años de ser cristiano, que eres miembro de esta iglesia, que eres diácono de esta iglesia, que eres pastor de esta iglesia. No te vayas a confiar de tus años de experiencia, de tus años de servicio. No, el diablo nunca duerme. Sé vigilante. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. So, sé vigilante. Sé vigilante. Estaban ellos seguros por la protección que les ofrecía el cerro y la protección que les servía en los muros. Pero nosotros como cristianos debemos también tener mucho cuidado. No importa cuántos años tengamos en la iglesia, no importa qué cargo tenemos en la iglesia, no, que nada de eso nos dé falso sentido de seguridad. No estamos inmunes a los ataques, no estamos inmunes a la tentación. Somos de carne y hueso y vamos a flaquear. Seamos vigilantes siempre. Dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire bien y que no caiga. There's nothing good to say about Sardis. Nothing good. Jesus does not say nothing good about them, because what good can be said about somebody that's dead? No hay nada bueno que Cristo le dice a Sardis, nada bueno. ¿Pero qué se le puede decir de bueno a alguien que está muerto? O en este caso, a una iglesia muerta. ¿Qué se le puede decir a una iglesia muerta? Piensas que estás vivo, pero estás muerto. La iglesia de Sardis dio a nacer doctrinas que fueron tan enraizadas en la iglesia católica apostólica romana hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, en el periodo medio, la Edad Media. En la Edad Media. En the Dark Ages. La iglesia papal tomó control de todo aspecto de la vida cotidiana de los creyentes y también dictaba quién era rey y quién no. Ellos ponían y quitaban reyes. Todo se manejaba si es que Roma los reconocía. En este periodo de Sardis, la doctrina de María como la Madre de Dios es establecida. Y para poder darle validez a esa doctrina, también introdujeron la doctrina que María ascendió al cielo igual que Cristo en cuerpo
en forma corporal. Hay un problema con eso porque la Biblia no nos dice nada de eso, y es más, los huesos o el polvo de María todavía están aquí en la tierra, y ella también va a resucitar a la final trompeta, como todos nuestros seres queridos que se nos han adelantado van a resucitar al mismo tiempo que María, gloria a Dios. Pero es una doctrina de demonios, que es la madre de Dios y que ascendió al cielo en forma corporal. Wow. En este mismo periodo de Sardis, la Iglesia Católica Apostólica adopta la doctrina de la infalibilidad del Papa. ¿Qué es infalibilidad? Que no se equivoca, que no miente, que todo lo que dice es como si Dios estuviese hablando, porque al fin y al cabo Él tiene el título de el vicario de Cristo. ¿Y qué es el vicario? El vicario es el representante corporal de Dios en la tierra. Y como tal título es infalible. No puede equivocarse, no miente. Todo lo que dice es ley, porque supuestamente es Dios hablando. No puede equivocarse y tampoco es capaz de pecar. Mi Biblia me dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mi Biblia dice: por cuantos todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno que hay una parte en la Biblia que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios, usted sabe el resto. Ese asunto de reclamar infalibilidad, que no se equivoca, que no es capaz de pecar, es doctrina de demonios. Y la Biblia habla específicamente a la iglesia de Sardis. Dice: despierta, sé vigilante, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, o en otras palabras, si no despiertas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Sardis, el nombre de Sardis significa los que escaparon, los que salieron. Y en el periodo de Sardis, aunque todo se miraba muy mal, muy lúgubre el asunto, siempre hay un rayo de esperanza, siempre hay un rayo que viene a iluminar el futuro para la iglesia, porque Dios nunca va a desamparar a su iglesia. Dios nunca deja a su iglesia sola cuando está pasando por problemas. Cuando estamos pasando por problemas, no lo estamos pasando solos, Él está con nosotros. Y Sardis no fue la excepción. A pesar de que no tenía nada bueno que decir, Él despierta el espíritu de algunas pocas personas. Y una de esas personas que le despertó el espíritu fue a los reformadores. Algo bueno salió de todo esto malo. Nace la iglesia protestante en el periodo de Sardis. La iglesia apostólica, católica, apostólica y romana estaba en el cenit de su poder, de su autoridad, y se sentía ama y señora sobre todo el mundo. Pero Dios dice: todavía tengo unos pocos que no han manchado sus ropas. Y empieza a levantar a reformadores como John Wycliffe, como John House,
reformista declarándose en contra de las doctrinas recién adoptadas por Roma, y la consecuencia de protestar fue quemado vivo por Roma. Despierta el espíritu de un Martín Lutero, y Lutero clava en las puertas de la catedral de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis en contra de las doctrinas que en Roma está introduciendo al mundo entero. Él, entre las cosas que él estaba protestando, eran las indulgencias. Las indulgencias, ¿qué es una indulgencia? Es pagar cierto dinero para que se te perdone ciertos pecados. Pagar cierto dinero para que un ser querido salga del purgatorio. El purgatorio ni siquiera es bíblico, pero fue inventado por la Iglesia Apostólica Católica Romana con el propósito de que sacarle más dinero a la gente. Y todo esto lo miraba Martín Lutero y dijo: eso está mal, eso no es de Dios. El justo por la fe vivirá. No tiene que andar pagando ningún 5 cuando Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. En sus tesis, él también habla en contra de la infalibilidad del Papa. Dice: todos somos humanos y somos susceptibles a fracasar, a ser tentados. En su tesis también él declara que la salvación es por fe y no porque estás afiliado a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es por fe, el justo por la fe vivirá, él decía él. Otras cosas que él estaba en contra, clavados en sus 95 tesis, era que la música y los cantos no era exclusivo de la iglesia, ni de los coros eclesiásticos. Que un plebeyo, un ciudadano común y ordinario pudiera estar cantando en su casa, pudiera estar cantando en el campo, pudiera estar cantando en su lugar de empleo. No era exclusivamente para el uso de la iglesia. Podían cantar donde quiera que estuviera la gente caminando o viviendo. Así como usted comprenderá. Consecuencia de esto, Lutero es excomunicado de la iglesia y muere a los 62 años de edad. Uno de los dichos que él escribió y me gustó mucho, y por eso lo incluí en este PowerPoint, dice: predica de tal manera que si al final las personas no terminan odiando su pecado, terminan odiándote a ti. Come on, somebody. Gloria a Dios. Predica de tal manera, si al final las personas no terminan odiando su pecado, al menos terminan odiándote a ti. Porque la verdad no peca, nomás incomoda. Y bueno, esa va a ser para otra predicación. Pero el Señor le dice: al que venciere, Él todavía cree en nosotros, Él todavía cree en su iglesia, Él todavía cree en su creación, su máxima creación. Él todavía cree, porque Él sabe que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de valor y de dominio propio. Él todavía cree que podemos vencer. Pero Él dice: al que venciere yo voy a dar vestiduras blancas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Eso era muy conocido en los tiempos de Sardis. Era muy conocido porque cuando el ejército romano salía a hacer guerra contra otros países, contra otros grupos étnicos, y regresaban a la ciudad victoriosos, todos venían vestidos en vestiduras blancas. Todos marchaban por la ciudad en vestiduras blancas.
Y cuando la gente lo miraba de lejos, a la distancia, decían, acaban de ganar una batalla, acaban de ganar la guerra, en la manera que están vestidos. Y el Señor le dice a Sardis, las pocas gentes que tienes ahí, porque yo quiero decirle esto a mi hermano, en cada iglesia hay un remanente. La iglesia puede estar llena, pero no todos los que vienen a la iglesia se van a ir al cielo. Déjeme repetirlo esto. Lo voy a decir en inglés para que me entiendan también los que no saben español, pero tienen la cara de nopal. Not everybody that comes to church will be saved. Not everybody that comes to church will go to heaven. Not everybody that comes to services will be wearing white garments. No todos los que vienen a la iglesia van a ser salvos. No todos los que vienen a la iglesia estarán vestidos de blanco. No, no. Dios tiene un remanente, pero Dios sí tiene un remanente. God has a remnant in the church. God has a remnant. Not everybody has soiled their garments. There's people here that wash their clothing in the blood. They're constantly washing it under the blood. Hay gente aquí que aunque se manchen sus ropas, de todas maneras llegan y se ponen debajo de la sangre y piden perdón y se arrepienten y Dios lava sus vestimentas hasta que queden blancas como la nieve. So there is a remnant. Hay un remanente. En todas las iglesias hay un remanente. Hay muchas que son muy liberales, un grupo liberal, pero hay un remanente. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Wow. That's strong. I will not blot out their name from the Lamb's book of life. You know, because there's some tendencies that once saved, you're always saved. There's a doctrine out there. And that's not true. If God saved you, He saved you from continuing to live a sinful life. He saved you so you can be different. He saved you that you could emanate His presence to a dying and a sinful world. He saved you to be different. Sí, es que hay una denominación y una doctrina por ahí que dice, una vez salvo, para siempre salvo. Pero no es así. No es así. Dios no te salvó para que vuelvas a revolcarte en el lodo. Dios no te salvó para que vuelvas otra vez a llenar tu boca de palabras vulgares y de maldiciones. Dios no te salvó de eso. Dice el apóstol, ¿podrá salir agua dulce y amarga de la misma fuente? No, no. Dios no te salvó para eso. Y sí es una declaración enfática de que la salvación se pierde. A muchos no les gusta escuchar eso. La salvación se pierde. Jesús mismo lo está diciendo. No es porque yo lo diga. La Biblia lo dice. Jesús mismo lo está hablando. Jesus himself is saying these words. It's not me. So don't judge me. It's Jesus. Judge him. A ver cómo te va. En Éfeso, in Ephesus, he says, I'm going to take your lampstand out of place. I'm going to take it out of there. If you haven't repented, I'm going to take it out. A Éfeso le dice, si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar si no te arrepientes. A Esmirna dice, si no te arrepientes, si te arrepientes, no sufrirás daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Es ser echado al lago de fuego. ¿Al lago de fuego va la gente salva? Of course not. Claro que no. No. A Pérgamo le dice, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ti con la espada de mi boca. Con la espada de su boca, ¿viene a darnos vida o viene a quitarte la vida? Viene a quitarte la vida. Y a Tiatira
Le dije, yo les voy a dar su recompensa a cada uno según sus obras. Y ahora a Sardis le dice, si vences, no quitaré tu nombre del libro de la vida. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Si cedes a la tentación y al pecado, olvídate, tu nombre va a ser quitado. Esa es la diferencia. Pero si vencemos, if we're overcomers, he says, I will confess your name before my Father and his angels. Yo voy a confesar tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Wow. That's good. That's good. Delante de sus ángeles. Y no está hablando de seres con alas y que vuelan. No, acuérdese cómo empezamos las cartas. Escribe al ángel, le escribe al ángel, le escribe al ángel. Está hablando de personas que nos precedieron en la muerte. Está hablando de gente que ya está en el cielo, porque ya hay gente en el cielo. Ya va a haber gente en el cielo. Gloria a Dios. Y son algunos de nuestros seres queridos que ya están en el cielo. Ellos son los ángeles que ya están ahí arriba. Ya están ahí arriba, esperándonos. Yo los voy a confesar delante de ellos, delante de mi Padre, porque eso me da a entender a mí una cosa, y con esta estoy terminando. Él no se avergüenza de confesar nuestro nombre delante de su Padre y delante de todo el mundo, delante de todo el universo. A Él no le da vergüenza identificarse contigo. Mi pregunta es, ¿te avergüenzas tú de confesar a Jesús? ¿Te avergüenzas tú de identificarte con Jesús, con tus amigos, con tus amigas? ¿Cómo te conocen en la escuela? ¿Cómo te conocen en tu lugar de empleo? ¿Como una cristiana, como un cristiano? ¿O como otros ahí de la bola, como era Sardis? Sardis no se pudo distinguir si era cristiana o no. Ella quería mezclarse, que la reconozcan. No quería problemas con el mundo, así es que se hizo amigo del mundo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Estás viva, pero estás muerta. Yo no quiero ser identificado de esa manera, y mucho menos pastorear una iglesia muerta, sino que todos los que estamos aquí estamos vivos en Cristo. Nos gozamos con su palabra, nos gozamos en congregarnos, nos gozamos con el compañerismo, porque estamos vivos. Gloria a Dios. Ese es el mensaje de Cristo a la iglesia de hoy, de Sardis y de hoy. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Póngase de pie conmigo.